todo este conjunto de texto conforman un párrafo. Lo mismo que el encabezado que dice la ciudad de Posadas y la fecha también es un párrafo. ¿Sí? Y no sé si se alcanza a ver, pero entre letra y letra hay como un punto también en celeste. Eso indica que he presionado la barra espaciadora. Si yo aprieto la barra espaciadora, ¿sí?, van a aparecer esos puntos que les vuelvo a aclarar, no se van a imprimir, pero me sirven a mí para indicar qué elemento del teclado, en este caso, he presionado. En este caso, una barra espaciadora. Si yo saco y alterno entre las marcas de formato y las hago invisibles, fíjense que queda un espacio, pero yo no sé cómo logré ese espacio. Si lo logré por medio de la barra espaciadora, o lo logré por medio de otro elemento, por ejemplo, que es la tecla tabuladora. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, al presionar la tecla tabuladora es una línea de doble flecha, así que está en el teclado, que normalmente está arriba del bloqueo de mayúsculas. Fíjense que aparecen flechitas. Esas flechitas indican que he presionado, en este caso, 3 veces la tecla de tabulación. Bien, voy a eliminar por lo que hice y continuamos. Hasta ahí estamos, entonces, diferenciando qué es un texto y qué es un párrafo. ¿Qué formatos le podemos dar? ¿Qué formatos le podemos dar a los diferentes párrafos? Uno de los formatos habituales, antes de seguir, esta es la forma de escritura que nosotros les recomendamos. Con forma de escritura me refiero a lo siguiente. Fíjense que voy a recorrer y está escrito todo el texto sin ningún tipo de formato. ¿Sí? Sí hay mayúsculas y minúsculas, por supuesto, pero no hay caracteres destacados en negritas, no hay una alineación en particular. Es decir, lo que les recomendamos es que escriban todo el texto sobre el margen izquierdo, que es el margen que está predeterminado para nuestro tipo de escritura. ¿Sí? Y después le den formato. No significa que no se pueda hacer de otra manera, simplemente que esta es la manera que les recomendamos para que no tengan problemas. ¿Por qué? Porque si yo le voy dando formato a medida que voy escribiendo, lo que va a suceder es que voy a ir arrastrando ese formato a los párrafos subsiguientes. Por lo tanto, voy a tener que activar y desactivar distintos tipos de formato. ¿Sí? De vuelta, es una sugerencia, está sugerido fuertemente, por decirlo así. No significa que si lo hacen de otra manera va a estar mal, sino que les puede llegar a dificultar la tarea. Entonces, en principio, escriben todo sin ningún tipo de formato. Lo único que respetan es la distancia que hay entre párrafo y párrafo, presionando Enter, ¿sí? Por ejemplo, acá entre este párrafo y este párrafo, está separado por un Enter, pero no más que eso. Voy a borrar la escritura que hice. Y vamos ahora sí con los diferentes formatos que le podemos dar a un párrafo. Mejor dicho, con algunos de los formatos. Nosotros es imposible abarcar todas, el 100% de las herramientas que tienen. Normalmente aprendemos las que más usamos, ¿sí? Las más usadas en general, y después vamos investigando, ¿sí?, qué es lo que necesitamos según algún escrito en particular. Lo mismo le va a suceder con la herramienta de cálculo. Es imposible dar todas las herramientas, sino que se dan las herramientas principales, aquellas más usadas, y después, cuando se les presenta un problema en particular, la idea es que ustedes investiguen y sepan cómo resolverlo. Bien, uno de los formatos más habituales aún dentro de un párrafo, les voy a hablar de formatos de párrafo, son sus alineaciones. Es decir, un párrafo, como el primero, puede estar alineado a la izquierda, como en este caso, o lo puedo
centrar, o lo puedo alinear a la derecha, o lo puedo justificar. El de justificado lo vamos a ver con un párrafo más extenso. Pero fíjense lo siguiente también. Cuando yo voy a aplicar formato a un párrafo, no es necesario que marque todo el párrafo. ¿Sí? No es necesario. Si lo hacen, no está mal. ¿Por qué no es necesario? Porque si yo me posiciono con el cursor dentro del párrafo al cual le quiero aplicar el formato, lo va a aplicar justamente a todo el párrafo. Por lo tanto, no es necesario que lo remarque. Sí lo puedo hacer si tengo varios párrafos que están contiguos y los quiero aplicar a todos el mismo formato, ¿sí? Sería conveniente hacerlo. Pero bueno, en el caso de el texto, la primera donde dice la ciudad y la fecha, quiero que esté alineado a la derecha, es decir, que está recostado sobre el margen derecho de la hoja. Para eso, una de las formas de hacerlo es utilizando las teclas, mejor dicho, los iconos de acceso rápido que están en la barra de herramientas. Fíjense que si pasan el mouse, van a ver que dice alinear a la izquierda, centrar, alinear al centro, alinear a la derecha y justificado. Estando en el párrafo al cual le quiero aplicar formato, hago clic en alinear a la derecha y el párrafo directamente se recuesta sobre el margen derecho, es decir, ocupa todo el espacio posible desde la derecha hacia la izquierda. En el caso de este párrafo que está acá, ¿sí? Que comienza con que la nota, lo que quiero hacer es que quede justificado. ¿Qué significa justificado? Que esté distribuido de manera uniforme tanto a la derecha como a la izquierda. Fíjense acá en este párrafo, se nota más que el margen derecho no está parejo, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque no, el procesador, en principio, no va a cortar las palabras, sino que si la palabra no cabe en el espacio que está quedando, directamente la manda a la línea siguiente. Por lo tanto, el margen derecho queda desparejo. Para corregir eso y que nos quede parejo, no es corregir, sino que es un formato que se adopta normalmente en las notas, si quiero que quede parejo tanto a la izquierda como a la derecha, lo que voy a hacer es, dentro del párrafo, y dejé el cursor en el párrafo al cual quiero aplicarle el formato, le voy a aplicar alineación justificada. ¿Sí? Hago clic en la alineación justificada y fíjense que se alineó tanto a la izquierda como a la derecha. Distribuye los espacios que tiene para que quede en forma. Lo mismo con el párrafo que está considerando. ¿Sí? Me posiciono en ese párrafo, no es necesario que lo marque todo, y le doy también alineación justificada. Hasta ahora lo que hice fue utilizar el botón de la barra de tareas, pero esta misma acción la puedo hacer, ¿sí?, de otra manera. Por ejemplo, para decir, para estos tres párrafos que están acá, los voy a centrar. Y en vez de utilizar el botón, ¿sí?, de la barra que me permite centrar, les voy a mostrar otra manera para que vean también que hay distintas rutas para llegar a exactamente lo mismo. En este caso, fíjense que dentro de la barra de menús hay un menú formato específico. Si hago clic en esa opción de formato, veo que hay una opción de párrafo. Hago clic en la opción de párrafo y me aparece un cuadro de diálogo con diferentes pestañas. ¿Sí? Espero se pueda observar que estoy haciendo clic en diferentes pestañas dentro de la ventana de diálogo para dar formato a los párrafos. Una de esas pestañas dice alineación.
¿sí? Fíjense que en esa pestaña las opciones son izquierda, derecho, centro y justificado, que son las mismas opciones que en principio tengo en la barra de tareas. Me dirán, ¿para qué voy a entrar ahí si puedo hacerlo? Está bien, pero a lo mejor se les ocultó la barra de tareas, como les dije al comienzo. Esta barra de tareas es completamente configurable y por ahí rinden en el laboratorio y no está esta barra de tareas a la vista. Sepan que el menú formato, o sea, toda la barra de menú, no se puede ocultar. Así que también tienen una segunda opción yendo por la opción del menú formato y hacer clic en párrafo y se les activa esta ventana de diálogo donde están todas las opciones posibles para dar formato a un párrafo. Entonces, les decía que acá en este caso yo sí marqué 3 párrafos porque a los 3 le quiero dar la misma alineación, por lo tanto aprovecho y marco todo junto. Y voy a decir que quiero alineación centrada. ¿Sí? Por ahora no toco el resto de las opciones y acepto. ¿Sí? Como ven, los 3 párrafos quedaron alineados al centro de la hoja. Y por último, por último no, pero estos 2 párrafos también le voy a dar alineación justificada, como hice con los 2 primeros, para que queden parejos tanto a la derecha como a la izquierda. Y lo voy a hacer con una tercera opción. Vimos la opción del botón en la barra de tareas, vimos la opción a través de formato párrafo, y lo mismo lo pueden lograr haciendo clic con el botón derecho del mouse, donde se les va a desplegar un menú contextual donde está la opción párrafo. ¿Sí? Párrafo, eligen párrafo nuevamente y les tiene que aparecer la misma ventana de diálogo que a la que accedimos hoy a través del menú formato. ¿Sí? En este caso voy a elegir la opción justificada para la alineación y le doy a aceptar. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien hasta acá? En el chat no, Carlitos. Bueno, continúo entonces. Haciendo un pequeño repaso, entonces vimos cómo podemos alinear un párrafo, que es uno de los formatos que van a utilizar muchísimo. ¿Sí? Lo pueden alinear de izquierda a derecha, centrado o justificado, y utilizando distintos caminos, ya sea a través de la barra de tareas, ya sea a través del menú formato párrafo, o usando el menú con derecho, párrafo, lo que se logra es lo mismo y la verdad que no tenemos forma de saber. Bien, ¿qué más me queda por acá? El firmante está al final de todo. También voy a marcar todos los párrafos, son 4 párrafos en este caso, y lo voy a centrar en la hoja, ¿sí? Utilizando el botón de la barra de tareas. Bien, ¿qué más? Otro de los formatos que se ocupan habitualmente en los párrafos, en las notas que redactamos, en los trabajos que tengan que hacer, se denomina sangría. ¿Qué es la sangría? Es la distancia que hay entre el margen y donde comienza el texto. Hemos visto que la distancia entre el borde de la hoja y donde comienza el texto se denomina margen. Y después, la distancia que hay entre el margen y donde comienza el texto se denomina sangría. Hasta ahora tenemos sangría cero, es decir, no hay sangría porque el texto comienza justo en el borde del margen, ¿sí?
Pero si queremos a su vez entre el margen y donde comienza, se la denomina sangría. Y no hay diferentes formas. La que más habitualmente usamos, por lo menos yo la uso así porque me resulta más intuitiva y más visual, es utilizando la regla. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hoy les había mencionado la regla que está en la parte superior de la hoja? Vamos a identificar que hay diferentes elementos en esa regla. ¿Sí? Son como, digamos, triangulitos, dos triángulos a la izquierda, ángulo a la derecha, que ahora vamos a ver para qué nos sirven. Estando en el primer párrafo, si yo quiero darle sangría izquierda, o sea, esto también se denomina, lo que voy a hacer es tomar la posición no formato, a continuación hago que lo superior, hubieran dos superior, luego pero con el mouse, que fíjense en dónde ahora. El margen, esto se la denomina sangría izquierda o sangría a la izquierda justamente de la hoja, antes que comience el texto. De la misma a la derecha, en la regla, otro triangulito que si lo corremos, desplazamos, es decir, si arrastramos y soltamos con el mouse, ¿qué efecto nos produce? Nos genera ¿sí? Entre hacer la diferencia. Tengo un triangulito y acá tengo dos. El triangulito. Porque les decía que para la sangría izquierda es el triángulo de abajo y los dos triángulos de la regla. ¿Sí? A la derecha no tengo problema porque es un solo triangulito. Y si le dejo el mouse, ¿sí? Sobre el triángulo nos indica a cuántos centímetros está esa sangría desde el margen. En este caso lo solté a 1,9 centímetros. Va a haber 1,9 centímetros entre el margen izquierdo y el comienzo del texto. Bien, voy a volver otra vez, como estaba, ambas sangrías. Y existe una sangría más que se denomina sangría de la primera línea. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien en el menú si lo llama de otra manera, pero la idea es que solamente la primera línea de cada párrafo esté distanciada del margen. Para lograr ese efecto, o ese formato, mejor dicho, para lograr con propiedad, tendría que posicionarme siempre en el párrafo al cual le quiero dar formato, y tomar el triángulo que está en la parte superior, ¿sí? O sea, no el inferior, sino el superior, y fíjense qué pasa. Arrastro y suelto, y lo que produce es la sangría izquierda la deja donde estaba, pero solamente la primera línea del párrafo, fíjense que genera este espacio. Solamente la primera línea le genera sangría. El resto, partes, todo con sangrías. A ver que como efecto lograr como párrafo. El primer pestaña que aparece se llama saciado. Y acá lo que tengo que hacer es escribir a cuántos centímetros quiero la sangría. Antes del texto, que sería la sangría izquierda, después del texto, que sería la sangría derecha,
o la sangría del primer renglón o sangría de la primera línea, ¿sí? Pero tengo que escribir un número que está expresado en centímetros. Si escribo, por ejemplo, 2, 2 y acá lo voy a dejar el primer renglón como está, fíjense aparte que en este diagrama les va dando una idea de cómo va a ir quedando el texto, ¿sí? Y le doy a aceptar, logro exactamente lo mismo que hacerlo en forma visual con la regla. Y por supuesto que la tercera opción, y no sé si la última, sería haciendo clic con el botón derecho del mouse y yendo a la opción párrafo, donde accedo a al mismo cuadro de diálogo donde aparecen las medidas que acabo de escribir. Voy a dejar en 0 como estaba y le voy a aplicar al primer renglón solamente 2 centímetros, acepto, y que logré que el triangulito que había desplazado antes para lograr sangrar la primera línea se desplace de vuelta, pero esta vuelta por medio de la escritura de una medida. Como ya les repetí varias veces, ustedes utilizarán, ¿sí?, el método que más les resulte cómodo, con el que más estén acostumbrados. Bien, seguimos. En el siguiente párrafo, vamos a dejar este párrafo así como está, solamente con la sangría de la primera línea. Lo mismo voy a aplicar para el párrafo siguiente, ¿sí?, el que está después de considerando, donde, a través de la regla, fíjense que acá qué interesante, al hacerlo con la regla, nos da también una idea, si tengo párrafos que están discontinuos y los hago en diferentes momentos, para que queden bien parejos, ¿sí?, la salida de la primera línea de diferentes párrafos. Bien. Algo que vemos normalmente en los exámenes y que no tienen que hacer. Por favor, no confundan esto. Les voy a mostrar lo que no tienen que hacer y que a la vista pareciera ser que está bien hecho, pero no lo está. Por ejemplo, si me voy al primer párrafo que tiene la palabra posadas y lo vuelvo nuevamente a la izquierda como estaba originalmente, lo que muchos hacen habitualmente es no aplican la herramienta correcta, que es alineación derecha, sino que estoy apretando la barra espaciadora, fíjense que aparecen puntitos, por eso dejo los caracteres no imprimibles para que lo vean. Fíjense que barra espaciadora, barra espaciadora, barra espaciadora, me canso de apretar barra espaciadora hasta llegar y más o menos, bueno, ahí pareciera ser que está hermosamente alineado a la derecha. Yo saco los caracteres, digo, sí, está perfecto, está alineado a la derecha, pero no, esto no está correcto, porque la idea no es solamente que ustedes reproduzcan el examen que les damos, sino que lo hagan con las herramientas apropiadas. Si llegan a hacer esto, está mal. Pero aparte, ¿por qué? Porque si yo digo, la palabra posadas quedó muy chica, la quiero agrandar, ¿qué pasó? ¿Lo pueden ver? ¿Qué pasó con el primer texto? Me está ocupando 2 líneas, ¿sí?, con el primer párrafo. Entonces tienen que venir, suprimo, de vuelta, ahí, y empiezo como, no, me pasé, ahí está. Esto, ¿sí?, está muy mal. De vuelta, esto no corresponde. Y a veces, en vez de utilizar la barra espaciadora, utilizan la tecla de tabulación. No sé qué es peor, porque, borro una, no me queda completo con... No, esto está mal, está muy mal, ¿sí? De vuelta.
que aplicar la herramienta correcta, no solamente porque les lleva más tiempo, sino que para eso fueron diseñadas estas herramientas, ¿sí? Y es nuestra obligación enseñarlo a que lo utilicen correctamente. Vamos a dejarlo en tamaño 12 como estaba. Y fíjense que al aplicar la herramienta correcta, que es alineación a la derecha del párrafo, si yo le cambio el tamaño, ¿sí? O al final de alineado, mismo, voy a quitarle la tecla de uso menos no era. Si tengo un espacio, es lo mismo se aplica con el justificado, porque a veces con el APSIR, el texto que les damos, por ejemplo, que la palabra SR, la abreviatura del señor, quede al borde, y a lo mejor, porque ustedes están utilizando otro tipo de hoja u otra tipografía, les queda antes o después, vienen al final y dan un Enter. ¿Sí? Un Enter al final de cada línea. Eso está también pésimamente mal. Es la forma correcta de escritura, es como les decía al comienzo del dictado, que tienen que escribir todo sobre el margen izquierdo y ir dándole formato. Escribir sobre el margen izquierdo, teniendo en cuenta la separación entre párrafos con la tecla Enter y la distancia, si quiero aplicar más distancia entre párrafo y párrafo. Bien. Otro de los formatos que se suele utilizar en los párrafos es el que es interlineado, es la distancia que hay entre línea y línea. Por ejemplo, creo que no tengo acceso en la barra de tarea de opción, por lo tanto no me queda otra que posicionarme en el párrafo, botón derecho, párrafo, opción párrafo, y fíjense que en la misma ficha de sangría, en la misma hoja de sangría, aparece una opción que dice interlineado. Por defecto va a estar el interlineado sencillo, o fíjense todas las opciones que tiene. 1.15, 1.5, voy a aplicar el doble para que se vea bien la diferencia entre el sencillo y el doble. Aplico doble, de cualquier manera, como siempre, acá en el diagrama les va mostrando un ejemplo de cómo va quedando, y le dicen aceptar. ¿Qué ocurrió? Fíjense la diferencia entre el primer párrafo y el párrafo que está acá abajo. Aplica una distancia entre líneas y líneas de un mismo párrafo. Voy de vuelta a la opción párrafo, con el clic con el botón derecho, y voy a dejar en sencillo como estaba. También pueden aplicar un interlineado fijo a tantos centímetros, es decir, hay muchísimas opciones. Y también hay otra opción, que en este caso no la estamos aplicando, pero no sería malo aplicarlo, que es el espaciado sobre el párrafo y bajo el párrafo. Es decir, en vez de apretar la tecla Enter cada vez que quiero separar un párrafo, o varios Enter para separar párrafos, lo que podría hacer es decir, que sobre el párrafo que esté escribiendo deje tantos centímetros y bajo el párrafo luego deje tanta cantidad de centímetros. ¿Sí? Son diferentes tipos de opciones.
Es decir, si yo quiero que entre párrafo y párrafo haya una cantidad de centímetros fija, tanto la separación que hay con el párrafo anterior como la separación que hay con el párrafo siguiente. ¿Son estilos que se utilizan, formatos que se utilizan? Sí, muchas veces es necesario para mantener un poco más de prolijidad, para no estar viendo cuántos enter tengo que dar entre párrafo y párrafo para que un texto me quede correcto, sobre todo porque fíjense que al dar el enter es un carácter más y depende del tamaño de la letra, ese espacio puede variar. No así cuando doy el espaciado bajo el párrafo o sobre el párrafo, donde mantiene una cantidad de centímetros constante. Bien, hasta acá creo que todo lo que tenga que ver con formato de párrafo, de vuelta vuelvo a repetir que no son todos los formatos. Si yo entro al menú formato párrafo, fíjense que tienen un montón de opciones. Ahora algunas de ellas las vamos a ver, pero no son exactamente todas. Bueno, algo me quedó pendiente, Guillermo, con respecto al párrafo. No, Carlitos. Numeración y viñetas, estaba. Eso sigo a continuación. Dentro de lo que es párrafo, alineación, interlineado y sangrías, está todo. Muy bien. Bien, continúo entonces. Vimos entonces que los formatos que aplicamos se aplican a un párrafo entero. Ahora vamos a ver que aplican a uno o más caracteres. Por eso están dentro de que corresponden al formato carácter. ¿Sí? Se denomina también más mucho más utilizado. Opciones de vuelta las esos distintos autocaracteres para el texto. Por ejemplo, este título resaltado que marcar todo el texto y voy a la opción. Una opción muy utilizada de la barra marco el texto y aplica en este caso le voy a aplicar aprovechar y así cualquiera de los posts, ¿sí? Que es un conjunto particular, sobre todo el área de caso. Voy a prepa al comienzo, no les vale dejar el párrafo porque no les va a aplicar el formato sobre el área que aquí lo que estaba viendo es que en algunas lo que cursó una palabra y le doy el formato a toda la en general. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, si yo le quiero dar formato negrita solamente a la palabra posadas, basta con dejar el cursor en alguna parte de la palabra posadas
aplico negrita, formato negrita, general. Yo resaltar la palabra y aplicar porque es como que tengo más control, veo mejor guía del texto, le estoy para aplicar el formato de vuelta. Son por ahí particularidades de distintas versiones que van queriendo hacer los formatos como más amigables al usuario, para que no tengan que marcar todo el texto. Bien. Voy a marcar todo, lo voy a dejar en negrita. La palabra visto también lo voy a dejar en negrita. Voy a aprovechar esa particularidad que si dejo el cursor en alguna parte de la palabra y aprieto, hago clic, mejor dicho, en la propiedad hago clic sobre el botón negrita de la barra de tareas y el formato a toda la palabra. Se puede hacer como 100 maneras. Por ejemplo, la palabra que también la voy a dejar en negrita. Para ello voy al menú, en este caso lo voy a resaltar. Voy al menú formato, texto, y fíjense que las mismas tareas las tiene repetir sencillo, doble, tachado, subrayado, etc. ¿Sí? Hasta ahora vimos negrita, cursiva y subrayado. Otros formatos que le pueden dar son cambiar el color de la letra, el nombre de la persona y un color. Puedo cambiar la fuente, puedo cambiar el tamaño de la letra, tengo resaltado. Y por supuesto que también la misma se puede hacer utilizando el formato, formato carácter, una ventana de diálogo donde tengo todos los posibles. Veo en el menú las pero acá si carácter completo, cara al cuadro de diálogo, carácter. Veo que están todas las, puedo cambiar por sido, por letra, puedo cambiarle los efectos tipográficos, la posición índice, etc. Puedo darle voz algunas es decir, la cursiva, la combinación de formatos que le pongo, ¿sí? Son muchas y variadas. Pero lo que tienen que tener en cuenta, normalmente, el texto, por ejemplo, para presentar un trabajo, es que ¿qué necesitan para cada parte del texto? Y ir a buscar esa herramienta que estamos queriendo aplicarlo. Si es solamente a un conjunto de letras, un párrafo, sabemos que tenemos que buscarlo dentro del menú formato texto o carácter. Y si es a todo el párrafo, lo tendremos que buscar dentro del formato párrafo, ¿sí? Donde se nos van a presentar todas las opciones posibles. Bien. Vamos entonces con otra herramienta. Para ello, lo que voy a hacer es, para no seguir marcando sobre el texto que tengo, voy a insertar una hoja nueva. Acá lo que vemos normalmente también es que quiero
este texto tiene solamente una hoja. Si se fijan acá en la parte inferior izquierda, dice página 1 de 1. Si quiero ir a otra página, lo que puedo hacer es, lo que debo hacer, mejor dicho, no lo que puedo hacer, es apretar en forma conjunta las teclas Control y Enter, y lo que hace automáticamente es, desde donde estaba, desde donde presioné la tecla Control Enter, ¿sí?, me abre una nueva hoja. Es decir, que el hacer Enter, 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 hasta que me habilite una nueva hoja, digamos que podríamos decir que el efecto es el mismo, pero no está correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, de vuelta, si yo empiezo a hacer cambios acá, agrego texto, abro un nuevo párrafo, y el que hice se fue corriendo y lo voy a tener que suprimir. Es decir, para evitar ese desgaste, lo que tengo que hacer es aplicar la herramienta correcta, que es cuando quiere ir a una hoja nueva, la acción es la tecla Control, forma conjunta, y directamente me abre una hoja nueva para comenzar a escribir, símbolo, ¿sí?, que inserté una hoja, si no me equivoco, a través del salto de página. Acá también les da la ayuda que para insertar una opción o utilicen las de control más intro. Bien, era para mostrarles otra herramienta, otro formato que se denomina numeración. ¿Qué son las numeraciones en viñetas? Hay veces que queremos hacer alguna lista de elementos y que estén destacadas o que estén numeradas. Por ejemplo, voy a hacer una lista cualquiera, una lista de productos. ¿Sí? Lista de productos. La lista de productos está compuesta de rótulas, enter, amortiguadores, ejes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y queremos que esta lista de productos o bien estén numeradas o bien estén destacadas con viñetas. La numeración, como su nombre le indica, es colocarle números, ¿sí?, para ordenar esta lista de productos. Entonces, una forma de hacerlo es, luego que escribí la lista de productos, marco toda la lista y aplico el formato numeración, que de vuelta la obtengo en forma rápida a través del botón de la barra de tareas. Entonces, marco y hago clic en lista numerada y fíjense que lo que hizo es colocar una numeración con un formato específico, que después lo puedo cambiar. Si hago desaparecer los caracteres no imprimibles, fíjense como que el 1, 2 y 3 no los escribió el usuario, sino que los escribió el procesador de texto en forma automática. Y es más, si me olvidé de algún elemento, por ejemplo, entre amortiguadores y semillas, que no sé, me olvidé de otro elemento, voy al final de amortiguadores y hago clic en la tecla Enter, vuelvo a renumerar esa lista, ¿sí?, y no tengo que ocuparme de estar manteniendo esa numeración. Cuando dice numeración, en realidad son diferentes formas. Fíjense que la más usual, por eso es la que aplica por defecto, o posiblemente haya sido la última que yo ocupé, es el número con un punto, o pueden ver que tienen diferentes formas. Se lo pueden utilizar letras, mayúsculas, minúsculas, paréntesis,
inclusive acá tienen más numeración inclusive. ¿Sí? Pero es simplemente eso. Entonces, cada vez que vean alguna lista numerada, o ahora como les voy a hacer el siguiente ejemplo con viñetas, sepan que no tienen que escribir el número no forma parte del texto a escribir, sino que tienen que aplicar esta opción de hacerlo por medio de una lista numerada. Lo mismo, ¿sí? Puedo aplicar, pero con viñetas. No necesito que esté numerado, que esté ordenado esa lista, sino que simplemente quiero que aparezca destacado de alguna manera. ¿Sí? En este caso, vuelvo a marcar, seleccionar los 3 párrafos y voy a aplicar la opción de viñetas, es decir, voy a armar una lista pero con viñetas. Voy a utilizar la que está por defecto. Fíjense que lo que hace es, en este caso, me agrega puntos para destacar esa lista, pero no implica una numeración específica. Simplemente cada producto, en este caso, está destacado con una viñeta. Viñeta se denomina a este dibujito que está acá en particular. Que si vuelvo al botón donde apliqué las viñetas, fíjense que tengo muchísimas opciones. ¿Sí? A veces también es una pregunta muy recurrente que si le damos algún ejercicio con una viñeta en particular y ustedes no la encuentran, ¿sí? Sobre todo cuando están rindiendo el examen, no se preocupen porque hay veces que no todos los procesadores tienen exactamente las mismas viñetas cargadas. ¿Sí? Por ejemplo, si le damos esta viñeta, que es una viñeta por ahí bastante particular, si no la encuentran, lo importante siempre es que apliquen la herramienta correcta, más allá del dibujito, en este caso, que les aparece en forma particular. Como siempre, puedo acceder también, fíjense que hice clic con el botón derecho sobre el primer párrafo y tengo también la opción de acceder al menú de numeración y viñetas de la misma manera que hice a través de la barra de tareas. ¿Sí? De vuelta, se puede hacer lo mismo de diferentes maneras. Exactamente lo mismo de diferentes maneras. Solamente que siempre accediendo al cuadro de diálogo, a la ventana de diálogo, las opciones son completas. Fíjense que hay muchísimas opciones, ¿sí? No es la idea de escribir cada una de ellas, sino que sepan dónde está y para qué sirven y ustedes comiencen a investigar un poco, ¿sí? Para qué les serviría en cada caso. Bien. Seguimos con otro elemento que es útil, pero que por ahí vemos que les es difícil aplicar, ¿sí? Que se denomina tabulaciones. ¿Qué son las tabulaciones? ¿Para qué me servirían las tabulaciones? Por ejemplo, si quiero ordenar, ¿sí? Quiero tener un cuadro ordenado, por ejemplo, voy a escribir para que sea más específico. De vuelta, lo voy a hacer en una hoja siguiente, con lo cual voy a hacer la acción de Control Enter y habilito una hoja nueva. Y voy a hacer por medio de tabulaciones un cuadro, voy a hablar de lo mismo. ¿Sí? Pero, ¿sí? Producto,
Pasa que acá rompemos un poco lo que le veníamos pidiendo, que es que escriban todo y, para hacerlo correctamente, escriban todo y que después apliquen el formato, sino que acá lo que conviene es, primero, aplicar las tabulaciones, establecer, mejor dicho, las tabulaciones y luego escribir el texto que queremos. A ver, entonces, las tabulaciones, ¿para qué me van a servir? Para armar columnas, ¿sí? No exactamente las columnas que pues, después pueden encontrar como herramientas dentro del procesador de texto, pero sí una especie de datos encolumnados. Por ejemplo, quiero tener 3 columnas donde voy a tener en la primera columna los nombres de los productos y en las siguientes columnas voy a tener diferentes fechas. ¿Sí? Entonces voy a tener 3 columnas. La primera columna está contra el margen. ¿Sí? La segunda columna voy a marcar directamente dónde quiero que comience esa segunda columna. Para lo cual voy a hacer un clic en la regla, que una de las formas de hacerlo, una forma gráfica para hacerlo, de marcar las tabulaciones. ¿Sí? Por ejemplo, a la altura de los 6 centímetros, hago un clic. No sé si se llega a observar que marcó un elemento en la regla que parece una L, una letra L, en negrita. Y la tercera columna la voy a escribir, ¿sí?, a la altura de los 12 centímetros. Entonces, ¿para qué me sirven esas marcas que acabo de colocar en la regla? Que esas marcas se llaman tabulaciones, para ir directamente, sin apretar la barra espaciadora, para ir directamente a esa posición dentro de la regla. Entonces, escribí la primera palabra, que es producto. Ahora, al apretar la tecla tabuladora, voy directamente a la posición 6. ¿Sí? Y escribo, no sé, un mes. Después, aprieto nuevamente la tecla tabuladora y me posiciono directamente donde, en la posición 12, que es la siguiente columna que marqué. Perdón, se me fue. ¿Sí? Y para ir a la línea siguiente, donde voy a seguir escribiendo mis columnas, al hacer Enter, fíjense que siguen marcadas esas marcas en la regla. Por ejemplo, escribo el nombre del producto y acá un número que me va a identificar, no sé, perdón, me faltó la letra T, un número que me va a identificar cuántas rótulas compré en septiembre. Por ejemplo, no sé, 25. Y en octubre compré 80. Al ir hasta la columna octubre, simplemente apreté la tecla tabuladora y el cursor se mueve directamente hasta la posición que marqué en la regla. Enter, escribo el producto, aprieto la tecla tabuladora, escribo una cantidad, en este caso, tecla tabuladora y otra cantidad. Y así sucesivamente hasta completar el cuadro que quiera. Fíjense que para qué me sirven entonces las tabulaciones. Fíjense que presenta información en forma encolumnada, en forma ordenada. Esto que hice en forma gráfica a través de la regla, por supuesto, también lo puedo hacer a través de diferentes opciones de menú. Por ejemplo, para acceder a esa opción de menú, voy a marcar todo el texto que contiene las tabulaciones y voy al menú Formato, Párrafo, opción Tabuladores. Si pueden observar, en
esa ficha de tabuladores, aparecen las posiciones que marqué en la regla, ¿sí? 598 y 1196. Y puedo darle diferentes opciones de formato. Por ejemplo, la que está en 1196 quiero que esté centrada. Ahora vamos a ver el efecto que produce. Y la que está en 598 también quiero que esté centrada. Y acepto. ¿Qué pasó? Fíjense que la columna que tiene el encabezado septiembre y la columna que tiene el encabezado octubre se centraron con respecto, ¿sí?, a la palabra. ¿Sí? No quedó alineado a la izquierda dentro de su columna como en este caso. De la misma manera, puedo dar diferentes tipos de opciones, ¿no? Voy de vuelta, formato párrafo, ya estoy en la ficha de tabuladores, y otra opción que puedo hacer es marcar un carácter de relleno. ¿Qué es un carácter de relleno? Es uno de estos caracteres que va a aparecer entre la distancia entre columna y columna, por ejemplo, para una mejor lectura. ¿Sí? Si tuviera un cuadro grande, por ahí sería dificultoso leer la línea a la cual corresponde el producto, en este caso del cual estoy hablando. Entonces quiero colocar un carácter de relleno. A 598, un carácter. Y para mostrarles nada más que se puede hacer diferentes caracteres de relleno para cada posición, le voy a decir que en la posición 1196 quiero otro tipo de carácter de relleno. Y acepto. ¿Cuál es el efecto que se produce? Que produce, mejor dicho, el carácter de relleno es justamente rellenar el espacio que hay entre columna y columna con un carácter determinado. En este caso, los caracteres punto y la línea continua. Bien. De igual manera, si queremos presentar también otra herramienta para presentar elementos en columnas, es el objeto tabla. ¿Sí? Vamos a tratar de representar esto mismo por medio de un objeto o por medio de una tabla. Acá sí lo que no voy a poder lograr son los caracteres de relleno, por eso a veces ocupa una herramienta u otra. Pero por el resto, por ahí es más directo, más fácil, pero tiene esa limitación que a veces a los tabuladores les puedo dar, y si uso la tabla para lograr esto mismo, esta misma escritura, van a ver que no lo puedo hacer. Entonces, para insertar una tabla, puedo hacer lo siguiente. Puedo venir a la opción directamente en la barra de tareas, donde está el icono de insertar tablas, o bien hacer clic en la opción insertar tabla. Vamos a usar la opción que está a mano, que es insertar tabla, y lo que me pide acá es la tabla de cuántas filas por cuántas columnas quiero utilizar. No significa que esto va a ser estático y después no lo pueda cambiar más. Simplemente para la primera vez, para arrancar, o si ya lo sé de antemano, por supuesto que ocupo la cantidad de filas y la cantidad de columnas correctas. Voy a hacer en este caso una tabla de 3 filas por 3 columnas. ¿Sí? Fíjense que dibujó en el lugar donde tenía el cursor una tabla, ya con líneas de división, donde tengo 3 filas por 3 columnas. Y acá puedo escribir en cada celda, en cada elemento de esa tabla. ¿Sí? Voy a escribir lo mismo. Para moverme entre celda y celda puedo usar la tecla tabuladora o puedo hacer clic con el mouse.
la calculadora y voy llenando la tabla con lo que necesito. Fíjense que ambos elementos son similares, no son exactamente iguales, pero son similares. A cada celda le puedo dar un tratamiento diferente, es decir, una alineación diferente, o le puedo aplicar formatos que ya hemos visto, por ejemplo, negritas o sangrías, pero ya dentro de cada celda o de cada columna. Entonces, por ejemplo, esta columna la quiero centrada, igual que esta. Para marcar toda la columna, fíjense que al posicionar el mouse en la parte superior de la tabla, cambia el formato del puntero, ¿sí? Se convierte en una línea, lo mismo que, perdón, una flecha oscura, lo mismo que si me posiciono a la altura de las filas. Eso indica que voy a marcar una fila completa o una columna completa. En este caso, voy a marcar esta columna y voy a pedir que sea la alineación centrada. ¿Sí? El mismo centrado que ocupé para el párrafo, lo puedo ocupar ya dentro de cada columna. Lo mismo para la columna de octubre. Y le voy a aplicar a la primera fila, a la fila del encabezado, marco la fila completa, digo que ese encabezado quiero que aparezca en negrita. ¿Sí? Lo que no puedo aplicar, por lo menos hasta donde yo sé, son los caracteres de relleno, principalmente porque cada celda es como si fuera un objeto diferente, entonces no puede unir celda con celda, pero más allá de eso, el resto de los formatos se pueden lograr. Lo mismo que las líneas por defecto me dibuja los bordes en la tabla, ¿sí? Pero eso me olvidé de hacerles notar, fíjense que cuando construí la tabla, si estoy posicionado dentro de la tabla, en la parte inferior aparece una nueva barra de herramientas, que en este caso va a ser para aplicar solamente formatos sobre la tabla, es decir, son todos elementos que me sirven para, por ejemplo, agregar filas, tanto para arriba como para abajo, agregar columnas antes como después, eliminar filas, ¿sí? Es decir, dar todo tipo de formatos a la tabla. Si yo le digo que acá tengo un botón que me permite trabajar con los bordes, le digo que sea sin bordes, lo primero que tengo que hacer es marcar toda la tabla, si es que eso quiero, ¿no? Si quiero sacarle todos los bordes a la tabla, porque puedo sacarle bordes solamente a alguna de las celdas en particular. En este caso lo que quiero hacer es, a toda la tabla, le digo que la quiero sin bordes. Fíjense que hay diferentes opciones de bordes. La primera de ellas es directamente sin bordes. Y queda como en blanco, lo que no significa que no exista una tabla, sino que simplemente le sacó los bordes. Y los vuelvo a colocar de vuelta. ¿Sí? Queda como estaba. Los voy a dejar para una mejor visualización. También pueden observar en la regla que al moverme de celda en celda aparecen como separadores de las columnas, ¿sí? Por lo tanto, los marcadores de sangría que habíamos visto ya no están aplicados a toda la regla particular, sino a todo el ancho de la hoja en general, sino que están aplicados a cada columna. Esto significa que a cada columna o a cada celda yo le puedo dar una sangría diferente. O también lo que puedo hacer es cambiar, porque cuando construyo por primera vez la tabla y le digo, como le dije recién, que quería una tabla de 3 filas por 3 columnas, la distribuyo de manera uniforme, es decir,
todas las celdas las construyo del mismo tamaño. Pero después, si hago clic en la separación de las columnas y arrastro, puedo cambiar tranquilamente, ¿sí?, el tamaño de cada columna o de cada fila. Para las filas vale lo mismo. Si quiero agregar, me olvidé de una fila, fíjense que acá tengo la opción de filas abajo, hago clic. En este caso quiero agregar una fila a continuación de la última que escribí, por eso me posicioné en la última fila y le digo que quiero filas abajo. Si quisiera una fila en el medio, me posiciono en la fila de arriba y le digo filas abajo y me inserta una fila por debajo de donde estoy posicionado. Lo mismo para eliminar. Si quiero eliminar una fila completa, la marco y elimino la fila. Y de esta manera puedo rellenar las columnas. Hay una infinidad de opciones para dar formato a las tablas, ¿sí? Le puedo dar un color de fondo, si me permite esta. Perdón, esas son para las letras, no para el sombreado de la tabla. Pero le podría dar algún tipo de color especial al título, le podría dar, no sé, hay una infinidad de formatos que le pudiera dar a las tablas. Ya depende de qué es lo que queramos lograr. Fíjense que, como les decía, pueden aprovechar el menú que está acá abajo, la tabla de tareas que se les despliega. Marqué la primera fila y, si me permite, le di un color de relleno diferente, ¿sí? Así poder jugar con cada uno de los formatos diferentes. Bien. Creo que con esto termina tablas. Hay algunas cositas más, pero, por ejemplo, a ver, para eso tendría que ser... A ver si lo puedo lograr. Si tuviera por encima otra fila más, agrego una fila más, y acá tuviera, por ejemplo, voy a escribir meses. Son los meses. Pero los meses, ¿sí?, sirven tanto para septiembre como para octubre. Por lo tanto, esta palabra meses tiene que abarcar a las dos celdas. Entonces, lo que puedo hacer es marco las dos celdas y lo que voy a hacer es unir esas dos celdas como si fuera una sola. Fíjense que, de vuelta, en el menú inferior, en la barra de tarea inferior, que aparece al trabajar con tablas, hay una opción que dice combinar celdas. Entonces, si yo marco esas dos celdas y hago clic en el botón de combinar celdas, dejo un poquito más prolijo acá, fíjense que las dos celdas se convirtieron en una sola. Lo mismo puedo aplicar para el producto, porque no tiene sentido que esta línea de división esté acá. La puedo sacar sacando simplemente la línea de división, pero una mejor solución es marcar ambas celdas y decir que quiero combinar esas celdas. ¿Entiendes? ¿Todo bien, Guillermo? Sí, Carlito, sí. Lo único, por ahí, dentro de lo que está mostrando de formato de tablas, por ahí mostrarle cómo se puede eliminar que salga la impresión de los bordes, cuando necesitan, por ejemplo, hacer algo similar a articulaciones o alineaciones de párrafos centrados y que no salgan impresos los bordes. Sí, eso creo que lo había mostrado recién. Ah, perdón. Pensé que lo había mostrado. No, pero ahí no estuve atento. Es si te referís a marcar toda la tabla y decirle que no quiero bordes. Exacto, sí. Se ve que yo estaba desatento. No importa, viene como repaso. Y vamos a ver
la previsualización, ¿sí? ¿Cómo quedaría? Vamos a estar porque no van a ver nada. Quedaría de esta manera, como decía el profesor Llano, a veces que no queremos que salgan los bordes, entonces le decimos sin bordes. Y siempre en la vista preliminar tenemos una mejor aproximación de cómo va a salir impreso nuestro texto. Sí, acá de vuelta sí le marqué los caracteres imprimibles para ver si salía algo, pero no, porque hay veces que le marca como si fuera una línea suave, pero después no sale impreso. Bien. Terminé con tablas, entonces, de vuelta, hay mucho para investigar, hay mucho para ver, les damos algunas herramientas y les decimos dónde pueden encontrar las opciones, ¿sí? Ustedes después investiguen si necesitan algún formato en particular, pero por lo menos saben dónde buscarlos o cómo buscarlos. Por ahí voy a volver a colocar los bordes y me apareció acá, por eso me acordé, que fíjense que la palabra producto es como que no está alineada en el ancho total de la celda que creé, porque primero eran dos celdas, después las combiné como si fuera una sola celda, y ahí es como que no quedó del todo correcto. Y fíjense en cuanto a su alineación superior, no de izquierda a derecha. Fíjense que también tienen opciones para alinear, para centrar, que es el término correcto, verticalmente en este caso. Entonces, el contenido de esta celda, donde está la palabra producto, lo voy a centrar verticalmente. No, a la vista me iría muy bien, pero supuestamente está centrado. Debe tener un enter o algo ahí. Sí, sí, tengo un enter. Gracias, Edu. Para eso sirven los caracteres imprimibles. Entonces, dentro de la celda está ya entrado o en la parte inferior de la celda, ¿sí? Así para cada una de ellas. En el caso del producto me pareció más conveniente para que quede bien distribuido el espacio y quede centrado verticalmente. Bueno. Y por último, en el día de hoy, después vamos a todas las consultas que quieran hacer, es ver el formato de encabezado y pie de página, que ya hace a otro elemento del procesador, que es el formato de página. ¿Sí? Vimos entonces formato de párrafo, formato de carácter, y ahora vamos a ver un elemento que ya está dentro de otra área, que es el formato de página. Acá lo llama formato estilo de página. Y el elemento particular que vamos a ver para la página son, dos elementos mejor dicho, son el encabezado y el pie de página. ¿Qué son el encabezado y el pie de página? Es todo aquello que escribamos o en la parte superior, en el caso del encabezado de página, o en la parte inferior, en el caso del pie de página, de la hoja, y que se repite en cada hoja. Es decir, no tengo necesidad de escribir hoja por hoja, sino que con que escriba una vez dentro del área de encabezado o dentro del área de pie de página, ese texto o ese elemento se va a repetir en todas las hojas de mi documento. Entonces, ¿cómo habilito el encabezado o el pie de página? Una de las formas de hacerlo es ir al menú Formato, Estilo de página, y fíjense que tengo, dentro de muchas opciones, tengo cabecera y pie. Ninguna de las dos está activa. Voy a activar la cabecera. Y acepto. ¿Qué me activó? Voy a ver los caracteres no imprimibles para que vean bien. Fíjense que cuando estoy en el área de texto propiamente dicha, me dibuja una línea que después no se imprime, que me demarca los márgenes. Y como habilité el encabezado, también me habilita un párrafo,
donde también veo una línea muy tenue, donde yo puedo escribir el texto que quiero que aparezca en todas las hojas de mi documento y que se denomina encabezado de página. Por ejemplo, voy a escribir ver procesador. Y quiero ese texto, como es un párrafo, le puedo dar diferentes tipos de formatos, quiero que aparezca a la derecha. Y lo voy a colocar en un tamaño un poco más pequeño y lo voy a escribir, le voy a aplicar un formato de itálica o cursiva. ¿Sí? Fíjense entonces que ese texto, primer clase de procesador de texto, no está dentro del área de la hoja propiamente dicha, pero se forma parte de la hoja, pero no en la parte del cuerpo de la hoja, sino que habilité una parte de encabezado y si me muevo a la hoja 2, aparece como encabezado lo mismo en la hoja 3. Es decir, en cada hoja va a aparecer lo que escriba en el área de encabezado de página. De la misma manera, ¿sí? Puedo ir al menú estilo de página y activar, en este caso, el pie de página. Hago clic en activar pie de página. Como verán, hay muchas más opciones. Le digo aceptar y directamente me posiciona al pie de la página. Normalmente queremos colocar en el pie de página, por ejemplo, la numeración de las hojas, ¿sí? Y vamos a aprovechar entonces para ver un elemento que se denomina campo. Todos los elementos que se denominan campo son elementos que los administra directamente el procesador de texto, como por ejemplo el número de hoja, donde yo no voy a escribir el número de hoja, no voy a tipear, sino que voy a insertar un campo donde se va a cargar el número de hoja, de tal manera que si yo agrego o quito hojas, ese número se va a actualizar solito. Entonces, activé el pie de página y en la opción insertar voy a colocar insertar, ¿dónde estaba? Campo, ¿sí? Y de vuelta, como los más utilizados son estos, aparecen primero el número de páginas, total de páginas, la fecha, la hora, el título, el asunto, etcétera, o más campos inclusive. Pero voy a utilizar el número de página. ¿Sí? Fíjense que me insertó el número 1, está como sombreado, lo que me indica que no es que el autor del texto escribió, sino que lo insertó y lo administra directamente el procesador de texto, ese número de página, y lo quiero centrado. Entonces, si me voy a la página 2, aparece el número 2, y así sucesivamente para cada hoja. ¿Sí? Pero puede llegar a ser también interesante establecer el total de hojas, es decir, es la primera hoja de cuántas hojas. Puedo combinar esto con texto, por ejemplo, puedo escribir antes del campo, es decir, antes del número 1, digo página 1 de... ¿Y qué voy a insertar acá? Otro campo. Voy a insertar un campo, y en este caso va a ser el campo total de páginas. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre el número de páginas y el total de páginas? El total de páginas es 3. Entonces va a decir que estoy en la página 1 de 3. ¿Sí? De vuelta, son campos. Acá estoy en la página 2 de 3 o en la página 3 de 3. Son campos que lo administra directamente el procesador de texto y que se actualizan de manera automática cuando agrego o quito hojas en este caso. Por ejemplo, voy a agregar una hoja más al final
Control Enter, que era la opción, esta es la última, de la página 3 de 3. Control Enter para agregar una hoja nueva. Me reproduce el encabezado de la página y al pie de página me coloca que estoy en la página 4 de 4. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta sobre esto? En el chat no, Carlito. Bueno, no sé, Guillermo, si querés agregar algo más, si me olvidé de algo, si querés completar. No. Está completo más o menos lo que desarrolló Claudia ayer, así que estaban más o menos al día las dos comisiones de la tarde. La de la mañana está un poquitito más atrasada por los problemas técnicos que tuvimos, Sí, pero... la de la mañana hubo problemas importantes. Sí, pero va a andar bien la semana que viene. Hay que cerrar el tema de algunas otras herramientas de párrafo, por ejemplo, notas al pie y el tema de índice solamente. El resto está lo básico indispensable para desarrollar la guía, que está habilitada. La guía está en el módulo correspondiente para el plan nuevo de la materia informática aplicada a las ciencias económicas, y para aquellos alumnos de licenciatura del PAC es la misma guía, pero la pueden encontrar en los cursos del aula virtual correspondientes al módulo procesador de texto de la materia COMRI, computación y manejo de recursos informáticos. Así que están disponibles, pueden desarrollar prácticamente hasta el ejercicio 5 sin problemas, con las herramientas que se vieron hoy. Bien, si no hay alguna consulta específica, dejo de compartir mi pantalla y vuelvo para responder algún tipo de consulta, ya sea sobre el cursado o sobre el... Sí, sobre el dictado, el cursado, los módulos que tengan, las correlatividades, lo que quieran preguntar, chicos, acá estamos. Bueno, como decía el profesor Llano, todos los pueden ir practicando, ¿no es cierto? La guía de trabajos prácticos está en el aula virtual y con lo que vimos hasta hoy pueden desarrollar, si no me equivoco, hasta el ejercicio 5 lo pueden desarrollar tranquilamente. Así que lo pueden desarrollar y hacernos las consultas que crean pertinentes. De vuelta, el examen recién va a ser hacia finales de mayo, ¿sí? O principios de junio. ¿Alguna consulta? ¿Cuál es el correo para realizar consultas? En las aulas están los correos de los profesores. Si querés, escribimos te pongo la mía y la del profesor Llano, acá, para que todos la tengan. Y el del profesor Llano es... Guillermo.llano es... Sí, correcto. De todas maneras, todos estos correos están en las páginas, en los cursos del aula virtual de todas las materias que son del departamento de informática, e inclusive de secretariado, están los correos correspondientes a los docentes del departamento de informática. Bien. Si no hay más preguntas, más consultas. Ahí Laura pregunta ¿Cuál es la metodología para los exámenes? Para todos aquellos módulos que sean prácticos, la metodología es desarrollar, ¿sí?, un ejercicio práctico. ¿Sí? Le damos un modelo, le damos un cierto tiempo y lo tiene que desarrollar. Tiene que desarrollar el trabajo y guardarlo, ¿sí? Eso se va a desarrollar en el laboratorio de informática. Para los módulos teóricos es un examen tipo multiple choice que consta de 20 preguntas y tiene que tener el 60% de las preguntas correctas para poder aprobar. Sí, para aclarar, los prácticos son presenciales y los teóricos hasta ahora son virtuales. Estamos viendo a ver la disponibilidad de laboratorio y de horarios. Está muy complicado para los exámenes masivos. Así que bueno, ya vamos a ver cómo lo implementamos. Pero los prácticos son presenciales, por eso la recomendación del profesor León al comienzo de la clase. Pueden practicar con el procesador de texto que quieran.
Lo importante es que cuando vayan a rendir presencial, en el laboratorio de informática se van a encontrar procesador de texto Writer de LibreOffice, hoja de cálculo Calc de LibreOffice y base de datos se llama base de LibreOffice. No se van a encontrar con los productos de ofimática de Microsoft. Para hacer la lista con varias columnas, con el método de usar tablas, inserté una tabla de 3 filas por 3 columnas. ¿Sí? No sé si a eso te referís, Ana. Ana Luz, en la barra de herramientas, al hacer clic sobre la inserción de tabla, te aparece el dibujo y vos definís cuántas columnas y cuántas filas necesitas. Todo es en función del documento que tengas que elaborar. De nuestra parte te lo vamos a entregar impreso o pre-tipeado con las consignas diciéndote crear una tabla de tantas filas y tantas columnas, ¿de acuerdo? Pero si te entregamos el trabajo impreso para que lo desarrolles o tengas que tipearlo, lo vas a ver impreso de cuántas filas y cuántas columnas vas a necesitar para generar una tabla. No sé si respondimos a tu pregunta, Ana Luz. De nada. De todas maneras, creo que ya lo dijimos, pero reiteramos, se van a implementar consultas presenciales durante la semana en la facultad. O sea, si ustedes andan por la facultad y tienen alguna duda, martes, miércoles y jueves, ya después vamos a estipular el horario, va a haber un docente en el departamento de informática. Para aquellos que no conocen, porque sabemos que esto de la pandemia y se complicó muchísimo la presencialidad en la facultad. El departamento de informática está pegadito al laboratorio de informática, que es en el edificio central, en el primer piso. ¿Sí? Ustedes ingresan a mano derecha, suben, ahí de ese lado también está decanato de la facultad, hay 2 aulas grandes, que la D1 probablemente la conozcan, y a continuación el laboratorio de informática. Pegado al laboratorio de informática, dentro del mismo bloque del edificio, está el departamento de informática, hay un cartel, está siempre, cuando hay gente siempre está abierto, así que no hay inconvenientes. Mientras haya algún docente dando vueltas, estamos trabajando ahí en nuestro espacio habitual de trabajo dentro de la facultad. Por ese caso de las preguntas cuando hablan presenciales, lo ideal es que tengan algo desarrollado. Si ustedes tienen un ejercicio, aunque esté inconcluso, entonces es más fácil, ¿no es cierto? Llevan el ejercicio y dicen, profe, tengo dificultad al hacer esto o aquello, o inclusive simplemente, profe, puede mirar si dice todo bien y no hay problema. Lo miramos si están aplicadas las herramientas correctamente. Eso sería lo ideal antes que empezar de cero o en el aire, ¿no es cierto? O sea, que sean preguntas así bien concretas, sobre todo para aprovechar el tiempo. Sí, es pura práctica, chicos. Más allá de los exámenes teóricos, el resto es desarrollo práctico, práctico, práctico. Es cuestión de practicar, fijarse la guía. Ustedes sabrán, el centro de estudiantes normalmente tenía una buena base de datos con exámenes viejos. Bueno, durante la pandemia con la acabó exponencialmente, así que hay muchísimos exámenes dando vueltas. Nosotros no cambiamos mucho la filosofía de trabajo, ni mucho menos la de examen, digamos. Exigimos lo que enseñamos. No pedimos algo que no se vio. Así que en ese sentido quédense tranquilos. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, vamos por terminado y nos encontramos la semana que viene en este mismo horario para este grupo y continuamos con la segunda clase de procesador de texto. En el mismo día, el mismo horario, el mismo canal. Exacto, lo mismo sale. Los mismos actores.